días, buenas tardes o buenas noches a todo el mundo. Continuamos por fin con el capítulo 3, la primera parte. Habréis notado que he tardado bastante en subir este vídeo, bueno, como ya viene siendo costumbre. El principal motivo es porque he estado entretenido arreglando y ajustando un poco las luces del capítulo anterior, y que en este capítulo la cantidad de trabajo que había también era bastante grande, sobre todo por la cantidad de enemigos que había que remasterizar y también los ajustes de luz y algunos de efectos. Pero bueno, eso ya lo iremos viendo y ya os lo iré comentando a medida que nos lo vayamos encontrando, como de costumbre. Así que vamos allá. Nuevamente estoy grabando a 60 fotogramas por segundo, aunque ya los que me conozcáis ya sabéis que no son mi opción favorita porque provoca ciertos problemas, tanto de jugabilidad como gráficamente. Yo siempre elijo los 30 fotogramas por segundo, pero bueno, eso ya a gusto de cada uno. He elegido los 60 básicamente para que la calidad del vídeo sea mejor. Bueno, aquí veréis que las tablas las he hecho un poco más pequeñas de cómo estaban, que eran unas tablas gigantescas. He añadido brillos ahí donde corresponde. Estos brillos que aparecen y desaparecen cuando el personaje o cualquier otro objeto se pone delante de ellos. Las cadenas estas que aún no eran 3D ya las he hecho 3D. Esta puerta, la textura la he rehecho otra vez desde cero, ya que la que había dejaba bastante que desear. No es que fuera mala, pero era bastante diferente de la textura original. Si vais a la versión que está disponible desde el año pasado, veréis a lo que me refiero, si la comparáis con la original. Y poco más. Bueno, todo lo que son las luces de ambiente que alcanzan los personajes también las he cambiado, como viene siendo costumbre desde hace unos cuantos vídeos. He hecho que se fusione bastante bien lo que es la iluminación del área con la iluminación de los personajes, como podéis ver. Aquí hay esta luz de la luna que alcanza el suelo, pues también afecta a los personajes. Antes la luz era muy monótona, la luz que llegaba a los personajes era una luz así como amarillenta y rojiza, que daba igual en qué posición estuvieras, que siempre era la misma. Y por aquí me parece... Bueno, las plantas estas, que era muy gracioso, porque las veías de un lado y cuando girabas desaparecían. Si las veías desde este lado, los polígonos que se veían desde el otro, pues aquí ya no se veían, y viceversa. Podéis hacer la prueba con vuestro juego si queréis. Esto lo he arreglado hace 10 minutos, o sea que... Ahora voy a hacer una pequeña locura. Bueno, ya os podéis ir despidiendo de la Red 9 y de prácticamente todo lo que tengo aquí. Welcome. Got some rare things on. What are you? Thank you. What are you selling? Is thank you. Is that all? Is that all? Is that all? Thank. Is that? That is. Thank you. Vale. What are you selling? Is it? Thank you. What are you buying? Is that all straight?
Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Pues ya lo tenemos todo. What are you buying? Is that all, stranger? Ahora sí, esta arma, como ya me la voy a quedar hasta el final del juego, ya la tuneo al máximo. Esto me lo dejo para después, para cuando tenga 0 balas, porque así se recarga automáticamente. Esta le subo un poco la potencia, pero solo una vez, porque después ya la venderé para comprar la Striker. Is that all? Thank you. Y esta también la mejoró hasta el máximo, porque también me la quedaré hasta el final. Y esto para después. Thank you. Thank you. Come back anytime. Muy bien, pues vamos a echar un vistazo a los nuevos objetos. Aquí tenemos la Blacktail. Este arma ya la tenía Ada en Separate Ways, así que me parece que ya la mostré anteriormente. No recuerdo si está exactamente igual o he aplicado alguna mejora desde entonces. Aquí el arma antidisturbios. Escopeta antidisturbios. Con sus brillos especulares, según la zona sea más o menos metálica, como de costumbre. Aquí el rifle semiautomático, con el logo remasterizado. Bueno, todo está remasterizado, evidentemente. Aquí la culata de la TMP. Aquí no tiene mucho misterio. Es una pieza bastante sencilla. Y la mira telescópica del rifle. Que creo que no examine la otra, la del rifle normal. Pequeño descuido. Y ya está. Pues vamos allá. No sé si es cosa mía o el baúl este se ha abierto el doble de rápido de lo normal. Si es así, es por lo de los 60 fotogramas por segundo. Wait. Vale. Follow me. A ver, de joyas que tenemos por aquí. Ah, nada, claro, me lo he vendido todo. Es la luz que alcanza las paredes, también alcanza los personajes ahora. Está todo mucho más integrado. Aquí la luz de las llamas no era tintineante, ahora sí que lo es. He procurado que de aquí en adelante los tintineos de las velas, velas o espelmas, ya estamos otra vez igual. De las llamas y todo lo que debe tintinear pues sea bastante consistente, que en la versión de julio en algunas habitaciones era realmente exagerado este tintineo y en otras sencillamente pues no estaba. Aquí lo mismo, una iluminación
bastante unificada lo que es la iluminación que alcanza al escenario. Como veis, si el escenario aquí alcanza una luz de luna, pues al personaje también, sin generar el efecto de cara fantasma de que le ocurría a Ashley en algunas áreas del pueblo de noche. Aquí he añadido un poco de volumen. ¿Veis esta columna de aquí? Estaba en la textura original. Esta textura está otra vez recreada a partir de las fotos que hice en Gales, y Chris recreó la textura. Pues esta columna de aquí, en la versión de julio, sencillamente la eliminamos de la textura porque era una columna que no tenía volumen en ningún sitio. Y ya quedamos con Chris que, como ya teníamos la textura original y ya podíamos hacer arreglos 3D, pues que volveríamos a añadirla y dar volumen a esta columna, que no es más que un detalle gráfico que no tiene más importancia. Y esto está pues un poco repartido por toda la zona. Va apareciendo esa columnita por aquí y por allá. Es aquí otra vez. Wait. Ahí está. ¡Mátalo! Que he arreglado un poco estas sombras, que había un corte muy exagerado. Esta zona estaba sombreada y esta estaba completamente iluminada. Esto comparado con la versión de julio. Y eso, estas sombras en el suelo tampoco no estaban antes. He hecho algunos arreglos en esta área, bastantes más de los que he hecho en el pueblo. Bueno, aquí ya podréis ver que los enemigos ya están remasterizados. Lo que bueno, he hecho una primera pasada, digamos, entre comillas, de lo que sería el remasterizado. Aún faltan algunos retoques en las texturas y quizá algún pequeño arreglo 3D. Pero como estos enemigos son muy recurrentes, pues a medida que vaya avanzando en los capítulos del castillo ya iré puliéndolos. Y lo mismo para Ramón Salazar, los verdugos que veréis más adelante en la cinemática. Aquí la sombra esta del cañón era un bloque cuadrado que no tenía ningún tipo de degradado. Si jugáis en esta zona os daréis cuenta. Ya le he dado un degradado, ahora es mucho más suave y bueno. Esta sombra de aquí también la he añadido ahora. Otra vez la columna esa que os comentaba. Vale. ¡Mátalo! Wait.
Definitivamente las tapas de los baúles se abren el doble de rápido. A ver... Velvet Blue. Y el brazalete este. Este no sé si ya había aparecido anteriormente. Ya no me acuerdo. A ver, vamos a buscar estos dos pesados. Ah, ya están aquí. Mira cómo miran a Ashley. Aquí lo tenemos. Poquito más. Ya está. Esta luz en concreto me gusta bastante cómo ha quedado. Vale. Siempre me he preguntado dónde estaba la bola del cañón. Dispara algo, pero no se ve en ningún momento lo que es. Y también es curioso como cuando disparas el cañón, si estás rodeado de enemigos, desaparecen todos por completo. Welcome. Got some rare things on sale, stranger. What are you selling? Is that Thank. What are you buying? Come back anytime. Vale. Bueno, poca cosa más por aquí. Ya me he dado cuenta de este pequeño fallo. Lo digo por si alguien me lo quiere comentar, que ya lo he visto. Ahora cuando he ido a hablar con el bubonero me he dado cuenta. Aquí... no, nada. Leon, where's your current location? We decided to lay low in a castle, but it looks like it was a bad move. Meaning... Well, it appears that this castle's also connected with the Los Illuminados. I must not get many visitors here, because they're giving me one hell of a welcome. Sounds bad. I have an idea, Leon. I need you to... What? Repeat, Hunnigan. Great. Just my luck. ¿Cuál era esa idea que Hannigan ha tenido? La duda me reconcome. Muy bien, pues aquí... ¿qué he hecho? Ah, sí, las texturas... Las sombras del suelo están recreadas desde cero. No es que estuvieran muy mal, pero bueno, un poco sí que necesitaban algún arreglillo. Aquí, por ejemplo, no había sombras, si mal no recuerdo.
Bueno, estaban un poco como a su libre albedrío. Aquí detrás en la pared también hay sombra ahora. Este cuadro lo he vuelto a recrear para que se parezca más al original. He encontrado la cabeza del cuadro original, la mano esta también, y el vestido, que también era de un cuadro, no me acuerdo cuál. Y luego la otra mano, la espada, la cabeza, el pelo y el fondo ya son de otras pinturas que he ido retocando manualmente con el Photoshop, capa por capa. Y finalmente pues he conseguido este resultado, que creo que es bastante similar a la pintura original. Y eso, si queréis hacer una comparativa. Me encanta el suplex. Ah. Puñetas. No voy a gastar una bala por esto. Vale. Me he pegado de un susto, ¿eh? Pensaba que estaba en el otro extremo de la sala ahí esperando de pie. Parece que diga, ahí está, y se ponga a mascar un chicle. ¡Uepa! La madre... Por poco se lo come la pobre. Ay, me están poniendo nervioso ya, ¿eh? ¡Ah! ¡Cabrón! ¡Oh! ¿Pero qué le hacéis? Es que las mierdas estas que llevan en la mano son peligrosas, ¿eh? Oh, bueno. Anda, niña, cómete... bueno, toma esto. Ay, qué raro, no le he curado toda la vida. Vale, y esta... Para que no se me queje el público. Quiero que te cures, ya me he curado. ¿La contento? Este hay que ir con cuidado, que si no le saldrá la plaga de la cabeza. Allá. Venga. Suplex, suplex. Arrodíllate.
Ahora. Bien. Y así me ahorro que aparezca la plaga. Y creo que ya no me dejo nada más. Pues sigamos adelante. Bueno, eso no sé si os acordáis que lo añadí yo porque había una luz por aquí que iluminaba la puerta de forma exagerada y dije, pues voy a añadir un par de... un candelabro. Ah, vale, sí. Y había rehecho esta textura y no he recordado de llevarla a la habitación anterior. Bueno, la anterior... dos antes. A ver... Vale. Leon, Louis, I've got something for you guys. What? Oh, shit! I must have dropped it when I was running away from them. Dropped what? A drug that'll stop your convulsions. Look, I know you're carriers. You've been coughing up blood, right? yeah. And you. Yes. Damn it! The eggs have hatched. We don't have much time. What are you talking about? I have to go back and get it. Let me come with you. No, you stay here with Leon. He is better with the ladies. I'm sure. Why are you... It makes me feel better. Let's just leave it at that. Bueno, en esta cinemática lo único que he arreglado, aparte del modelo y las texturas de Luis, ha sido las sombras del primer ángulo de cámara donde aparece Luis, que tiene una sombra que le llegaba casi al tobillo. La he bajado para que estuviera al nivel del suelo. Wait. ¡Ay! Resistente este. Oh, no. Estoy haciendo el tonto de una manera. En esta sala también he rehecho todas las sombras, tanto las del suelo como las de la pared. ¿Veis las sombras aquí detrás del armario este? Las sombras de... bueno, del expositor de hachas este. Que las que había antes eran un sinsentido y bastante exageradas. Era como si hubiese una luz que les diera de forma perpendicular a la pared. Entonces cada hacha tenía una sombra clavada a la pared cuando la luz viene de los laterales. Ahora ya tiene más sentido. Estas sombras de las hachas y estas sombras de aquí.
¡Ah! ¡Qué rabia me da! Ay. Un punto ciego. Bueno, como se llame. A ver si le doy. Pues sí. Hala. Bueno, no está mal. Creo que no ha sobrevivido a ninguno. Aquí creo que no he hecho nada nuevo. Porque creo que ya hice bastante en la primera revisión. Y por aquí poco más. No sé si alguna de estas antorchas suelta alguna joya. Si alguien lo sabe, si alguien ve que me he dejado alguna, que me lo diga. Vale. Follow me. Voy a recargar las armas. Welcome. Got some rare things. What are you buying? Is that all? Thank you. Come back anytime. Así lo haré. A ver, un momentito. Ah, mira, veis aquí también las sombras de las hachas también están acorde con las fuentes de luz. Vale. No sé por qué a veces ríe una vez, a veces ríe dos, a veces tres. Bueno, como veis he añadido sombras en el suelo y las paredes, un poco tenues porque como hay muchos focos de luz en esta sala. Según la posición de las antorchas. Aquí hay una sombra que genera esta antorcha sobre esta columna. Y cada una de las columnas proyecta una sombra un poco tenue. No he puesto aquí un charco negro de sombras porque no tendría mucho sentido, por lo que os comentaba, que al haber muchos focos de luz, las sombras se difuminan un poco. Y quedaría más como un manchurrón que otra cosa. Y bueno, y eso a lo largo de toda la zona. I was starting to wonder when you might notice us. Who are you?
Me llamo Ramon Salazar, the 8th Castellan of this magnificent architecture. I have been honored with the prodigious power from the great Lord Sadler. I've been expecting you, my brethrens. No thanks, bro. My, we've got a feisty one. If you care for your own well-being, I suggest you surrender yourself and simply become our hostage. Or Mr. Scott, you can give us the girl because you're not worth a penny, I'm afraid. You can die. I'm never turning into one of them. Never. Got that right. We'll find a cure. Bueno, ya habréis visto que las texturas de Salazar y de los verdugos están mejoradas. La cara de Salazar aún tengo que hacer algunos ajustes, sobre todo en lo que son las venas, que hay una debajo de la barbilla que resalta demasiado. Y lo que es la ropa, que de momento he hecho una ampliación un poco así burda, sin mucho trabajo más. Y esto tengo que ajustarlo. Y en cuanto al verdugo, la ropa está prácticamente remasterizada. Le falta un pequeño ajuste en cuanto a la textura de ropa, que también es un reescalado así un poco pachanguero, chungo. Pero lo que son los emblemas, los detalles de la ropa, las costuras y todo eso, eso sí que está recreado desde cero. Y sigamos. En esta sala, como en las anteriores, se ha ajustado bastante lo que es la iluminación que alcanza los personajes, la iluminación de los escenarios. He añadido las sombras a las vasijas estas de aquí. Solo he añadido sombras a las grandes, las pequeñas no hace falta. Y ahora los brillos, antes era una mezcla entre los brillos especulares en tiempo real y los brillos que había dibujados encima de la textura. He eliminado esos brillos que estaban dibujados encima de la textura porque ya no tenían ningún sentido. Así que solo he conservado estos brillos en tiempo real. Quedan bastante mejor. Los he ajustado un poco a mi gusto, lo que es el tamaño y la intensidad. Aquí en el suelo he añadido sombras en puntos donde no había nada. Aquí, por ejemplo, cantaba bastante que no hubiese ningún tipo de sombra. Estas de aquí las he alargado hacia esta dirección y de forma simétrica en el otro lado. Y aquí igual he añadido esta sombra, que no había absolutamente ningún tipo de sombra, que también alcanza ligeramente a esta pared. Proviene de estas espelmas, naturalmente, y al otro lado igual. Y la mesa también proyecta una ligera sombra aquí. Las sillas del Palau Güell es que son una copia descarada. No han usado solo la textura, sino también la forma, salvo algunos detalles en la zona inferior. Me imagino que por cuestiones de polígonos. Las patas también son de la misma silla en el mundo real. Bueno. Oh. ¿Habéis visto cómo ha caído? También el doble de rápido, por culpa de los 60 fotogramas por segundo. ¿Qué será? Vale, el fondo este, la pared, es la textura original. Es uno de los castillos que visité. Así que el fondo está recreado con mucha fidelidad.
En este caso la pared es la misma que antes, pero otro trozo. También está recreada... recreada, no, remasterizada a partir de la textura del mundo real, y el tubo este con la muestra de la plaga pues está también recreada a partir del modelo 3D, haciendo un render con boom maps y tal, y los brillos para que en la posición adecuada para que simulara a la imagen original. Así que creo que ha quedado bastante bien. Aquí, como había una luz azul que no se sabe de dónde venía, me imagino que era un recurso gráfico para decir, hey, fijaos en este cuadro, pero al ser una luz como así azulada y que destacaba mucho, y a ver aquí un cuadro, en lugar de quitar la luz o rebajarla un poco, lo que sea, he decidido añadir este foco, que no deja de ser una copia de uno de los focos que hay en la sala de los 4 cuadros, que tienes que ordenarlos de tal manera que sumen no sé cuántas víctimas para que se abra la puerta. Pues es el mismo foco, con el mismo efecto, y aplicado también sobre un cuadro, con lo cual creo que tiene bastante lógica que esté aquí, y justifica la luz esta de color neutro azulado que tiene encima este cuadro. Y tampoco molesta, porque a menos que mires hacia arriba expresamente no te vas a dar ni cuenta que he añadido esto. Bueno, la cara esta otra vez la he retocado, pues tenía una cara como de agonía, de llanto, que no se correspondía a la textura original. Encontré la textura original, pero aún así no tenía la resolución suficiente, así que la recreé siendo más fiel a la imagen del mundo real, que era una cara que estaba esculpida en una farola de no sé dónde. Era de un banco de texturas, así que no sé la localización exacta. Es posible que la ajuste un poco, porque tiene el labio superior un poco extraño. Bueno, aquí he hecho un ajuste de color, que esta luz era como azulada, por algún motivo extraño. En cambio, esta era de este color así más rojizo, que es como debe ser una luz que proviene de una llama. Rojiza amarillenta. Esta textura está retocada, con más resolución de la que tenía. Y ahora a ver qué os parece. Ah, bueno, antes de nada... Mejor que se quede aquí arriba. Bueno, una cosa que he encontrado sin querer es la textura original del pecho del garrador. Por pura coincidencia estaba buscando en una web de donde descargo las texturas de caras, cuerpos, brazos, bueno, todo lo que tenga relación con el cuerpo humano. Y resulta que en esa web estaba el pecho original que los creadores de Capcom usaron para texturizar el garrador. Yo estaba buscando un tipo de pecho con un pelaje determinado y dije, ostras, esta textura se parece bastante. Y mira si se parecía bastante, que es que era esa. O sea que esa textura está en esa web desde el año 2002 como mínimo. Y bueno,
El resto de texturas están todas recreadas desde cero. Las cadenas estas, que antes era simplemente un dibujo de cadenas alrededor de su cuello. O sea, no era 3D ni nada, era un dibujo. Es como si llevara una bufanda con un motivo de cadenas. Y poca cosa más. Ah. Ah. ¡Oh! Que me ha ido. ¡Hala! Creo que se ha pasado con el sol. Tenía que haberse puesto factor 50. Bueno. Ah, sí, esto era muy gracioso. Los bolsillos del culo los tenía delante. Y la bragueta detrás. Un fallo de mapeado que cometieron los creadores del juego. Que la textura era tan borrosa que casi ni se notaba, la verdad. Así que no sé si añadir una correa o alguna cosa para disimular esto. Pero es que igualmente, si no haces zoom y lo tienes ahí paradito y lo miras expresamente, ni te das cuenta. Hay cosas que a veces no vale la pena ni arreglar porque es que no vas a ver. Si no paras el juego y haces zoom expresamente, y claro. Eso pasa con la mitad de cosas del juego. No hay nada que sea absolutamente perfecto. ¿No? Muy bien.
Ahora sí que puedes venir. Wait. Bueno, a ver si me sale bien el truquito. Ah, pues no. Bueno, quería decir otra cosa. Caray. Tiro crítico de casualidad. Follow me. Bueno, ahora viene en lo divertido. Vale, a ver. Allá vamos. No me dejo nada. Bueno, vamos allá. Uep. Uh-oh. Oh, pues mira. Ja. Mm. Uf. Esta zona es un poco estresante, ¿eh? Bien. Ja, adiós. Oh. Wait. Es que ya he gastado demasiadas balas. Ah. Follow me.
Es que ahora no sé cuántos salen. Espero un poco por si hay 800. Bueno. Oh, no me he dejado nada. Bien. ¿Esto se sabe que mueren o no mueren cuando les haces el suplex? Cuando al toparse contra el suelo no hace ruido de cuello roto. Si no lo hace, quiere decir que ha muerto. Los que llevan el casco, me refiero. Sigo con el botón de acción encasquetado. Casquillado. Si lo pulso suavemente funciona, pero está todo el rato en la posición apretado. Ay, hay otro por aquí. Pues sí, detrás. Oh, Ashley. Vale. Aquí he cogido las dos cosas. Sí. Aún queda alguno por aquí, me parece. Ah, ¿y estos? Vale. Uy. Bueno, aquí poco ajuste de luces he hecho. He reposicionado algunas que estaban un poco mal colocadas. Y entonces aquí abajo me he tomado esta licencia. No sé qué os parece. El motivo principal es que no hay sonido de agua.
Esto por una parte, y no sé cómo añadirlo. Y otro es que el efecto cascada del agua que caía era bastante cutre. Era muy malo. Entonces, como el agua, que ya en el original era un agua calmada, pues he creído que esto tenía como un poco más de sentido. Como un agua así como a niveles, no sé. He visto decoraciones en parques que son de este estilo, o sea que no es una cosa que me he sacado yo de la manga, sino que realmente he visto algún diseño así. No sé qué os parece. Si tenéis alguna otra idea, ya es lo que os comento, no puedo añadir sonido de agua en esta zona, o sea que hubiese el agua cayendo en forma de cascada no me parecía muy lógico, y además que tampoco el agua no tenía un efecto de cascada cayendo, ni había espuma, ni salpicones, ni absolutamente nada. Así que he tomado esta licencia y sigamos. Vale. Espera. A ver si tengo suerte. Bien. 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 Bueno, no ha ido mal, ¿no? Bueno, ahora viene la parte un poco más rollo. Ah, bueno, antes de llegar aquí me han matado creo que 7 u 8 veces. Lo comento porque no sé el tiempo final si se corresponderá al del vídeo, pero me han matado tantas veces que es que he tenido que cortarlo porque es que era una exageración. Hubiese quedado sino un vídeo para aburrir a las vacas. Look, there's a crank over there. Vale, no me digas. A ver. Watch out for me. Uy, ¿de dónde ha salido ese? Pero bueno. Ya es hora de aplastar. ¡Oh! No lo he visto venir.
empieces a rezar. Otra frase que tampoco tiene ningún sentido. Espera, primero voy a cargarme este, que os voy a comentar un pequeño detalle. Vale. Bastante gente ha tenido un problema con este agua. Que según en qué ángulo de cámara, pues parpadeaba. He hecho bastantes comprobaciones, a mí también me ocurría a veces, y puedo decir casi con total seguridad de que eso ocurre cuando hay muchos enemigos en la escena. Entonces, cuando hay una acumulación de polígonos exagerada. Si a quien le ocurre puede hacer también esa comprobación, es decir, comprobar qué le ocurre cuando hay muchos enemigos en pantalla y después volver cuando estén muertos y comprobar que eso no ocurre. Si aún así sigue ocurriendo, quiere decir que mi teoría no es acertada. De todos modos, he aligerado bastante esta habitación de polígonos. Porque estos apliques de aquí tenían una cantidad de polígonos exageradísima sin ninguna necesidad. Y en esta habitación hay docenas de ellos. Así que os podéis imaginar cómo cargaba eso al juego. De hecho, me extraña que no petara. Sobre todo cuando tienes una visión global de toda la sala, ya que está cargando absolutamente todos los polígonos. Y poco más. En esta habitación he hecho algún ajuste de luz. Aquí había una luz exagerada que venía de ningún sitio. La he cambiado de posición y la he colocado aquí, que tiene más sentido ya que hay una llama a cada uno de los dos lados. Y para compensar esta luz la he hecho un poco más intensa. La de los dos apliques. Bueno. Aquí he hecho dos cosas. He ajustado el tintineo de la luz. Ahora es mucho más sutil, ya que al haber muchas velas, pues el tintineo, pues un poco como que se contrarresta el de unas velas con las otras, ¿no? Entonces tiene que ser bastante sutil. Por otro lado, también la posición de las luces la he cambiado, pero solo para los personajes. ¿Qué quiere decir eso? Que para cada candelabro de estos, o como se llame, hay dos luces. Una que afecta al escenario, para que el ambiente no cambiara demasiado, y otro que afecta a los personajes. De tal manera que esta luz, por ejemplo, la que afecta al escenario, está colocado más o menos aquí en medio, mientras que la luz que afecta a los personajes está colocado donde debe, que es encima de las velas. Y eso para cada uno de los focos de luz. Otra vez el efecto de gravedad este bestial de los 60 fotogramas. Creo que este baúl no se ha abierto el doble de rápido. No sé si... No me he fijado mucho, pero me da la sensación de que se abría a velocidad normal.
Oh, mira, un pequeño fallo de colisión. Me acabo de dar cuenta ahora. Para el próximo vídeo ya lo arreglaré. Aquí es obvio que querían que este cajón se abriera, porque tiene una luminosidad diferente que de los otros. Además, el modelo del cajón está aparte. Pero al final decidieron que no. Creo que hay aquí por aquí un armario que se abre. Ah, sí. Y ya llegamos al final. You all right? I'm fine! Leave me alone! Ashley, wait! Ashley! What's going on? Don't worry, Ashley. I'm coming for you. Y ya está. Pues vamos a ver cuánto he tardado. Pues 1 hora y media. No está mal. Teniendo en cuenta que, bueno, esto también incluye las... no sé cuántas veces que me han matado. Así que en realidad el vídeo es un poco más corto que la 1 hora y media. Por hoy ya hemos terminado y doy paso a las tomas falsas. Disfrútenlas. Looking at!